El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús les dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los escribas, y que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Queridos hermanos, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo, haciéndose hombre, sometiéndose incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, para que su nombre esté sobre todo nombre y toda rodilla se doble, reconociendo que Jesús es el Señor. ¿Por qué comienzo citando este himno cristológico, himno de la kenosis del Señor, del abajamiento del Señor? Porque a la luz de este himno podemos entender o aceptar el Evangelio que hemos escuchado el día de hoy. Se trata acerca de la identidad y de la misión de Jesús, pero al mismo tiempo también se trata de la identidad y de la misión de Pedro, y también, en el fondo, nuestra propia identidad y nuestra propia misión en la Iglesia. Miren, la identidad. Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y empiezan las diferentes opiniones. Creo que es una pregunta que todos tenemos derecho a preguntarnos. ¿Quién dice la gente que soy yo en nuestra iglesia, en nuestra parroquia, en nuestro matrimonio? ¿Quién dice la gente que soy yo? Todos nos podemos hacer esa pregunta. Y entonces Jesús
dirigiéndose a sus discípulos, les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? En el fondo, a Jesús no le interesa mucho lo que la gente dice. A Jesús lo que le interesa es ustedes, mis amigos, ustedes, mis cercanos. ¿Quién dicen que soy yo? Igual como cuando usted habla con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con su madre, y le pregunta, bueno, pues ¿por quién me tienes? ¿Quién piensas que soy yo? Para ti, ¿quién soy yo? Entonces, desgraciadamente aquí los discípulos guardan silencio. A veces nos queremos reservar nuestra opinión acerca de esas personas que están cerca de nosotros. A veces porque quizá no tenemos intereses muy correctos, muy buenos. Pues, ¿qué piensas que soy yo? ¿El proveedor? ¿El que nada más viene a traer cosas? Bueno, ¿ya me agarraste de tu puerquito? Bueno, ¿ya me agarraste de encargo? Pues, ¿qué piensas que soy yo? A veces nos podemos sentir lastimados, nos podemos sentir ofendidos por el tipo de relación que tenemos. Y créanme lo que muchas veces, mis queridos hermanos, mucho de eso tiene de verdad, que a veces la gente nos busca o nosotros buscamos solamente por ciertos intereses, que a veces tienen más que ver con el egoísmo que con una actitud de servicio. Entonces es cuando es Simón Pedro el que responde, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres aquel del que le citaba yo al comenzar esta reflexión, la kenosis del Señor. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó, se hizo hombre, vivió como cualquier persona, luego se sometió a la muerte y una muerte de cruz. Pero precisamente esa manera de ejercer esa labor mesiánica y salvadora de Dios es la que lo hace estar en la gloria del Padre. Pues queridos hermanos, aquí es en donde recibe la felicitación Pedro y recibe también una declaración de su propia identidad. ¿Quién es Pedro? Y entonces le dice, tú eres Pedro, Simón, bienaventurado Simón por Jonás, y yo te digo a ti que tú eres Pedro y tú eres aquel sobre el que yo voy a edificar mi iglesia. No una de mis iglesias, no un grupo, no, mi iglesia. Cristo tiene una iglesia. Y esa iglesia, en la figura de Pedro, va a tener poder. Yo te daré las llaves para que lo que tú hagas en el cielo tendrá una correspondencia. Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra va a quedar desatado en el cielo. De manera que el siguiente paso es que Jesús empieza a adoctrinarlos diciéndole el método de cómo ejercer la misión cuando se tiene una identidad clara. Y esta misión, mis queridos hermanos, se ejerce cargando la cruz, se ejerce entregando la vida día a día y en todo momento. Por eso, cuando Jesús les habla de que va a ir a Jerusalén y de que va a ser rechazado, hay una expresión que nos llama la atención mucho. Pedro le dice, maestro, a ti no te puede pasar eso. Maestro, tú no puedes someterte a la cruz, tú no puedes morir de esa manera siendo rechazado. Y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás, porque tu pensamiento no es el de Dios, sino el de los hombres. Queridos hermanos, esta parte que Jesús le contesta a Pedro, aquel sobre el que va a depositar
la confianza de edificar su iglesia, recibe este duro reproche. Hemos leído el día de hoy el Evangelio de San Mateo, pero si vemos el correspondiente en los otros evangelios, hay un momento en que Jesús le explica a Simón, a Pedro, le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero mira, Simón, Simón, Satanás pidió permiso para zarandearte como se zarandea el trigo, pero también le garantiza su permanencia y le dice, pero yo he rogado para que tu fe no desfallezca. Cuando tú estés confirmado, tú serás el encargado de confirmar a tus hermanos. Por eso es importante este detalle que aparece en el otro evangelio, donde aparece este mismo pasaje. Es decir, que todavía Pedro en ese momento no está confirmado. Cuídate, Satanás te quiere zarandear como se zarandea el trigo. Yo esto no conozco mucho de campo, aunque soy de ranchito y de pueblito, pero yo me imagino, lo he visto en la televisión, que cuando ya está seco las ramas de trigo, las azotaban, las golpeaban para que soltaran el fruto. De manera que eso es lo que está diciendo Cristo, que Satanás pidió permiso para golpear, para despojar al trigo de sus semillas y que se quede solamente la hojarasca. Pero también le garantiza, yo he rogado para que tu fe no desfallezca. Después tú confirma a tus hermanos. Pero a lo que voy, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, ¿por qué le dice Satanás? ¿Saben? Esto me recuerda el primer domingo de Cuaresma, cuando Jesús se está preparando para ir a ese camino, para ir preparándose para ir al Monte Calvario, para morir. Y Jesús se está preparando con ayuno, con oración, y se le aparece en ese domingo llamado de las tentaciones, se le aparece el demonio y le pregunta también sobre su identidad. Y le dice, ¿para qué ayunas? ¿Para qué sufres? Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Mesías, haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces Jesús va a rechazar a Satanás, porque quiere Satanás que de acuerdo a su identidad, él lo haga utilizando su poder y su gloria en beneficio propio para rechazar la cruz. Haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Para qué ayunas? Y Jesús dirá que hay un alimento más grande. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Acuérdense que son varias tentaciones que le pone Satanás a Jesús en ese domingo llamado de las tentaciones, el primer domingo de Cuaresma. Le dirá, bueno, está bien, tú eres el Hijo de Dios, pero ¿por qué tienes que estar evangelizando y tratando de convencer a la gente? Mejor arrójate desde lo alto del templo, porque está escrito, fíjense el demonio utilizando la Biblia, está escrito que Dios, el Padre, enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. Y entonces le dirá un fuerte rechazo, le dirá que se aleje, no tentarás al Señor tu Dios, no lo tientes, Jesús es Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. Y este mismo sentido tiene cuando Satanás dice, está bien, tú eres el Salvador, el Mesías, el Salvador, y ¿sabes qué? Yo renuncio para que tú ganes por default. Todo esto te daré si postrándote me adoras. Yo jamás he ido a Tierra Santa. No conozco el monte que le llaman el Tibidabo. Creo que ustedes, los que han tenido la oportunidad de ir, los llevan y los suben ahí y le dicen, miren, desde aquí, según la tradición, Jesús fue tentado por Satanás, por el demonio. Le enseñó todo Jerusalén y todos los reinos. Todo esto te daré si postrándote me adoras. Es decir, ya no habrán pecados, ya no habrán adulterios, ya no habrán guerras, pero eso sí, tú póstrate y adórame.
Esa es la tentación de que se rechace la cruz, es la tentación de Satanás, de rechazar la cruz y de rechazar el método que Dios tiene para salvarnos. Jesús lo rechaza diciéndole, aléjate, Satanás, porque solamente hay un Dios y solamente a Él lo adorarás. ¿Qué de extraño tiene que cuando Simón, todavía no confirmado por la fuerza del Espíritu Santo, por la fuerza del Señor, esté diciéndole al Cristo, Maestro, a ti no te puede pasar eso? ¿Qué de extraño tiene? ¿Qué de extraño tiene que le diga, aléjate de mí, Satanás? Porque al fin y al cabo, Satanás, el tentador, se nos acerca a través de supuestos amigos, a través de supuestos compañeros, se nos acerca, y creo que esa es la respuesta que todos podemos decir cuando, aludiendo a nuestra identidad, se nos invita a que rechacemos la cruz y hacerlo con trabajo y con esfuerzo. A veces nos pasa. El padre de familia es que yo soy el jefe de la casa y quiere que le desaten los zapatos y quiere que lo atiendan. Oye, pues si no estás en un restaurante donde te sirven y todo por el dinero que tú das. A veces somos más dadivosos incluso en un restaurante. Ahí hay quien deja propinas de $20. Es que yo soy el dueño de la casa. A ti no te puede pasar eso. Rechazar la cruz, ¿no? A veces me ha tocado a mí, es que yo soy el sacerdote, ¿verdad? ¿Cómo me van a decir las cosas? No, mis hermanos, si usted tiene un pensamiento y algo que diga, Padre, creo que usted anda mal en esto. A final de cuentas, la voz de Pedro, aunque se somete a pruebas, como lo dice el Evangelio, a final de cuentas, a él es al que se le dejó dar las llaves del reino de los cielos, lo que él ata y lo que él desata. Al menos yo creo en eso, soy católico. Dígalo, no me venga con sus moditas, Padre. Es como de que aquí que en vez de levantar el cáliz va a usted levantar una metralleta, ¿verdad? Como algunos sacerdotes de la teología de la liberación. Tenemos que levantar nuestras armas y exigir un mundo justicia. No, Señor. Nuestra arma es la cruz del Señor. Por eso, mis queridos hermanos, la identidad divina de Cristo se manifiesta a través de su kenosis, entregando su vida por todos y cada uno de nosotros, y en eso consiste la gloria de Dios. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se hizo hombre, se abajó y se sometió incluso a la muerte, y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz para salvarnos. Por eso el Padre le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que toda rodilla ante él se doble. Suba a Dios nuestra oración. Elevemos nuestras oraciones, hermanos, a Dios nuestro Padre, para que el Señor escuche nuestras oraciones y los lamentos y las peticiones de todos aquellos que confían en Él. Roguemos al Señor. Hoy pidamos por su santidad el Papa León XIV, para que el Señor lo asista en su misión de sucesor de Pedro. Roguemos al Señor. Por nuestros obispos, por nuestros pastores, para que no sucumban ante las insidias del mundo y podamos dar todos testimonio de nuestra fidelidad a Cristo. Roguemos al Señor. Pidamos por nuestros difuntos el día de hoy, muy especialmente por Berta Barajas Toscano, Pablo y Lupe Barajas, para que el Señor les otorgue el eterno descanso. Roguemos al Señor. Por todos y cada uno de nosotros, para que el Señor nos asista con la fuerza del Espíritu Santo y podamos dar testimonio de que tomamos nuestra cruz y lo seguimos a Él.
roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de tu dulce y santa Madre. Amén.